El día de hoy vamos a estar trabajando con edición de imágenes. Yo les había comentado en la clase pasada que si bien CorelDRAW no es el programa ideal para estar editando fotos, porque para eso se utiliza más que nada Photoshop, igualmente Corel tiene algunas herramientas que nos permiten hacerle algunos efectos a la imagen y aplicarle algunos ajustes, el brillo, el tono y la saturación. Ahora vamos a ver cómo convertir una imagen que está en color a escala de grises, aplicarle un poquito de efecto de desenfoque y además hacerle este efecto de marco. Ustedes se van a encontrar con el archivo de imagen dentro del Classroom en la sección de tarea. Así que voy a traer la fotito acá y la voy a arrastrar. Lo primero que tenemos que ver es que no vamos a estar usando toda la imagen, solamente una parte, así que vamos a recortarla. Vamos a agarrar la herramienta de recorte, selecciono el área que quiero que quede en la pantalla y luego hago doble clic para que haga el corte. Bien, una vez que lo tenemos, si nosotros nos acercamos podemos ver que la imagen no es muy nítida y está un poco pixelada. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicarle un desenfoque para suavizar un poco la foto. El desenfoque lo que va a hacer es como un efecto borroso, entonces va a eliminar estos puntitos que se ven. Desde el menú Mapa de bits vamos a encontrarnos con una lista bastante amplia de distintos efectos que podemos aplicarle y en el momento que desplegamos las listas podemos visualizar las distintas opciones. Si por ejemplo nosotros tenemos un diseño, vamos a hacer acá un polígono. Si tenemos un dibujo, cuando nosotros vamos al menú Mapa de bits nos encontramos que hay varias opciones que no podemos utilizar. Por no decir ninguna. Porque todos estos efectos se le aplican solamente a las imágenes de mapa de bits. Entonces, si yo por ejemplo hice un dibujo y quiero hacerle algunos de los efectos que se encuentran acá, yo previamente tengo que convertir esta figura en un mapa de bits. Una vez que lo convertimos en un mapa de bits, ahí recién podemos hacer uso de todos los efectos que se encuentran acá. Lo que hay que tener en cuenta es que una vez convertido en un mapa de bits, esto deja de ser un dibujo. Si yo por ejemplo me acerco, vemos acá los píxeles que componen la figura. Ya no se trata más de un diseño vectorial. Es más, me aparece acá en la parte superior la opción para poder vectorizarlo. Esto lo voy a eliminar. Entonces acá le vamos a hacer un efecto de desenfoque. Desde mapa de bits vamos a desenfocar y dentro del grupo vamos a utilizar desenfoque gaussiano. Este efecto de desenfoque se utiliza mucho también en Photoshop para hacer el suavizado de la piel, por ejemplo. Si tiene demasiadas arrugas, con un poquito de desenfoque, fíjense cómo queda un poco más suave. Lo voy a acercar un poquito más para que se vea. Mapa de bits, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y ahí podemos ver cómo eliminó los puntos. Tengan en cuenta este detalle. El radio, si nosotros lo aumentamos demasiado, genera un efecto borroso y no podemos visualizar absolutamente nada. Entonces es apenas un poquito de desenfoque que hay que darle. ¿Bien? Si lo dejamos ahí en 0,1 como lo teníamos más o menos en el inicio. Y lo vamos subiendo de a poquito. Con 0,7 estaría bien. En caso que no tengan activada la previsualización, fíjense que yo por ejemplo voy haciendo clics y no puedo visualizar nada. Entonces siempre tengan presente de activar el botón de previsualización. O sea, cualquier cambio que hagan puedan ver en el momento cómo está quedando. Vamos a ponerle, a ver, un 5. Desactivo y activo nuevamente. Voy a poner un 8. Ustedes pueden cambiar este valor y colocarle cualquier otro, no hay ningún problema. Entonces ahí quedó la imagen mucho más suave de lo que estaba en un inicio. Voy a traer la foto nuevamente.
Fíjense la diferencia que hay entre cómo estaba antes y luego de aplicarle el desenfoque. Quedó mucho más bonito. Ahora lo que tenemos que hacer es cambiarle a escala de grises. Voy a hacer un clic en la foto, desde mapa de bits, en modo, tenemos distintas opciones para cambiarle el modo de color. Y acá se encuentra la opción de escala de grises. Y automáticamente me genera un efecto en blanco y negro. Vamos a mapa de bits y ahora desde la opción de creativo vamos a aplicarle un efecto de marco. Acá en la lista tenemos distintos diseños. Puede ser un marco circular, que le genera también distintos efectos alrededor. Pero el primero que se encuentra acá es el que nos pide. Es el que viene por defecto. Desde la pestaña de modificar, nosotros podemos corregir cómo va a estar afectando este marco a la foto original. Por ejemplo, acá tenemos la opción de escala. Si nosotros vamos cambiando lo que son los valores de escala, fíjense cómo va cortando cada vez más la foto. Si agrandamos el tamaño, vemos cómo el corte no se aplica a toda la foto. Por ejemplo, voy a llevar hasta el tope. Y podemos ver que acá se ve el límite de la imagen. Y en esta sección también. Lo mismo ocurre acá. Si yo lo llevo hasta el tope, ahí podemos visualizar correctamente los límites. Esto está bueno si en algún momento no queremos que el marco ocupe tanto espacio dentro de la imagen. Pues si el marco es demasiado grande, podemos ver cómo se pierde parte de la foto. Entonces acá podemos ir manejándolo. Si yo tengo una foto cuadrada, o sea, es un cuadrado exacto, nosotros podemos activar este candado como para que sea proporcional. Entonces, la misma cantidad de marco que se aplica a los lados se hace también en la parte superior y en la parte inferior. En este caso, la foto no es un cuadrado perfecto porque acá podemos ver que no me aplica el marco y en los costados sí. Entonces lo voy a dejar con el candado abierto. Y lo podemos ir controlando. Si en algún momento, por ejemplo acá vemos que me queda más de un lado que del otro, podemos cambiar la alineación, o sea, la forma que Corel está tomando el centro de la imagen. Para eso, en la sección de alinear tenemos una flechita. Voy a hacer un clic y acá elijo un punto. Si yo, por ejemplo, hago clic acá, me va a tomar esta sección como centro para poder aplicar el marco. Entonces yo puedo aplicarlo más o menos acá, un poquito más a la izquierda, para que sea proporcional, tanto de un lado como del otro. O incluso, si por ejemplo acá tengo cortada la foto y quiero que el marco venga más de esta sección, entonces coloco esta parte como el centro. Entonces el marco va a afectar más la zona derecha que la zona izquierda. Pero eso ya es a gusto de cada uno. Yo voy a dejar acá para que sea más o menos un poquito proporcional en los lados. Y ahora voy aumentando los valores. Una vez que me gusta cómo quedó, ponemos a aceptar. Y ahí ya tenemos nuestro marco. Un efecto similar después vamos a tener que aplicarlo en el último ejercicio, que es la creación de una revista, porque vamos a usar esta fotito. Vamos a ver acá en el último ejercicio, acá está la foto. Entonces usamos nuevamente el mismo archivo. Acá la foto está estirada, lo cual yo no recomiendo. En este caso, lo que haríamos será recortar, pero en vez de recortar una sección pequeña, recortaríamos una sección un poquito más grande. Porque la idea no es estirar la imagen, pues esta foto estaría mal, está totalmente desproporcionada. Una vez que ya lo tenemos, podemos guardarlo. Una recomendación sería la siguiente: como es mucha la cantidad de efectos que tiene el grupo de mapa de bits,
La idea es que lo vayan probando ustedes dentro de las imágenes. Pueden hacer en una hoja, colocar varias copias y en cada fotito ir aplicándole los efectos para ver cómo van quedando. Se pueden armar incluso en una hoja que diga efectos 3D y aplicar los efectos 3D de cada una. En otra hoja hacer lo mismo, trazos artísticos y con cada una de las opciones. Eso después lo van probando ustedes, van jugando y van viendo los distintos efectos que se pueden aplicar a las fotos. A continuación vamos a ver cómo editar una imagen para que tenga la apariencia de distintos estados del día. En esta foto la vamos a editar, la vamos a modificar lo que es el brillo, el contraste, los colores, para que con esta misma foto representar la mañana, la tarde y la noche. Así voy a hacer una captura y lo voy a pegar acá. Voy a checarlo un poquitito más. Y hago las copias correspondientes. Después a cada una le colocamos los textos. Bien, entonces, para poder editar las imágenes, vamos a elegir el que es el de mañana. Desde las opciones de efectos, en el panel ajustar, tenemos distintas opciones para poder modificar una foto. En este caso, las que vamos a estar usando serían estas dos: brillo, contraste, intensidad y equilibrio de color. El equilibrio de color lo vamos a estar utilizando más que nada en lo que es la tarde y la noche, para poder modificar los colores. Pero acá también podríamos hacer uso un poquito de los cambios de color. Vamos a ir hasta efectos, ajustar, vamos a ir a brillo, contraste e intensidad. Esto lo voy a colocar en 0 para que quede la imagen como estaba en un inicio. Desde acá tenemos distintas opciones. Lo que es el brillo nos va a permitir aclarar o oscurecer la foto. Si yo voy a hacer cambios bruscos, voy a llevarlo por ejemplo hasta acá, vemos cómo se hace toda la imagen más clara, y si lo llevo hacia la izquierda, vemos cómo se hace toda la imagen más oscura. Entonces desde acá se puede ir editando. Si yo quiero aclararla, lo que hay que tener especial cuidado cuando se trabaja con el brillo, el contraste y la intensidad, es estos detalles. Los blancos en este caso son demasiado blancos y lo que estoy consiguiendo es quemar la imagen. Es como que se sobresatura el tono blanco. Lo mismo ocurre en el caso de los negros. Acá por ejemplo no se ve absolutamente nada. Entonces no hay que aumentar demasiado los valores. Por otro lado, tenemos lo que es el contraste. En este caso, a diferencia del brillo, que le aplicaba un cambio general a toda la imagen, el contraste trabaja puntualmente en las zonas claras y en las zonas oscuras. Entonces, si yo lo aumento los valores, entonces estoy realzando, en este caso, los blancos y las zonas que son oscuras. Las zonas que son medias grises, al aumentarle más el contraste, se hacen más oscuras. Y después, al disminuirlo, lo mismo. En este caso estamos disminuyendo tanto los blancos como los negros. Por otro lado, lo que es la intensidad funciona, es una mezcla entre brillo y contraste, porque me permite aclarar y oscurecer la imagen, trabajando, realzando los blancos, realzando los negros. Sería una unión entre brillo y contraste. Hay que tener cuidado con la intensidad porque si apenas subimos un poquitito, vemos como ya se está quemando un poquito la imagen. Ahí ya la imagen, el blanco está saturando toda la fotito. Lo más recomendable es ir haciéndole cambios leves, de a poco, y probando a ver cómo va quedando. Por ejemplo, vamos a dejarlo así, se tiene que ver más o menos
la imagen. Fíjense acá estas partes grises como se están haciendo un poco más blancas, más pálidas. El contraste, si lo aumento demasiado, realza mucho los tonos oscuros. Y acá en la imagen vemos que el contraste no está muy elevado, sino que al contrario, está más apagado. Vamos a hacerle ahí un leve cambio. Fíjense, está en 0, entonces se nota. Y si lo disminuimos un poquito, ahí queda como más pálida la foto. Y lo que es la intensidad no lo voy a modificar. Voy a ponerle a aceptar. Entonces hasta acá estuvimos manejando lo que es el brillo de la imagen. Ahora, ¿qué pasa con los tonos de colores? Vamos de vuelta a efectos, ajustar, y desde equilibrio de color es donde hacemos esas modificaciones. Voy a colocar todo en 0 nuevamente. Acá tenemos esta pequeña línea donde si lo desplazamos hacia la derecha me va a indicar que va a realzar los rojos. Y si lo desplazamos hacia la izquierda va a resaltar los tonos que son 100. Lo mismo en cada una de las partes. Hacia la izquierda magenta, amarillo y hacia la derecha verde y azul. Por la imagen vemos que se resaltan más los tonos azules, porque vemos que el agua y el cielo, en vez de estar en un celeste medio apagado, se está realzando bastante. Por lo tanto, los tonos azules tendríamos que ir llevándolo. Entonces podemos ver cómo se está empezando a ver más azul la foto. Igual que trabajamos con el otro panel de brillo, contraste e intensidad, si exageramos mucho los valores, vamos a ver cómo acá en este caso se vuelve totalmente azul. Si nosotros lo llevamos acá hacia la izquierda, vemos que de a poquito se va volviendo amarillo, pero si yo lo hago demasiado intenso, demasiado alto el valor, vemos cómo se hace totalmente amarilla. Igualmente en cada una de las otras partes. Acá magenta, vemos cómo se hace mucho más magenta, y acá vemos rojo y tono más cian. En este caso con el azul, modificando solamente el valor azul estaríamos. Así que lo voy a llevar más o menos hasta ahí y ahí podemos ver cómo queda. Algo que les quería comentar es lo siguiente. Por más que yo acá haya colocado 17 y los otros los haya dejado en 0, no significa que ustedes también deban colocar exactamente estos valores. Porque lo importante, más que nada cuando tenemos un panel donde podemos ir modificando las opciones que tenemos disponibles, lo interesante es ir probando, ir jugando con los distintos valores. ¿Por qué en vez de 17 no puede ser un 27 o quizás un 38? ¿O por qué tiene que ser azul y no puede ser un toque amarillo? Entonces eso lo van viendo ustedes, lo van probando y van jugando con cada uno de los tonos que aparecen. Porque puede ser que en mi monitor se vea bien, pero en el monitor de ustedes se vea distinto. Por eso es importante ir cambiando, ir jugando un poquito con todas las opciones que se encuentran. Voy a colocar aceptar para dejarlo. Vamos a pasar ahora al de tarde. Esto lo voy a desplazar un poquito para arriba. Y acá en este de tarde se nota mucho más los cambios que tenemos que hacer. Acá sí o sí vamos a tener que utilizar la opción de equilibrio de color para poder cambiar los tonos. Primero le voy a dar un poco más de contraste para aumentar un poquito más las zonas oscuras. Así que efectos, ajustar, brillo, contraste e intensidad. Colocamos los valores en 0 primero para poder manipular las imágenes y empezar bien desde el principio. Entonces acá tenemos un poquito más de brillo. Fíjense que la imagen está demasiado oscura, así que le vamos a aumentar un poco más el brillo. Después lo que es el contraste, fíjense que al haber aumentado el brillo, las zonas de las sombras se volvieron a hacer un poco más claras. Entonces con el contraste vamos haciendo que las sombras vuelvan a ser oscuras como estaban antes. Acá este florero se ve bien oscuro, acá esta maceta también.
Entonces vamos realzando cada vez más lo que son las sombras. Y la intensidad, si nosotros la disminuimos, vemos cómo se va oscureciendo un poquito más la foto. Yo en este caso necesito todavía realzar más el brillo y el contraste. Entonces la intensidad vamos a aumentarla un poquito, pero no demasiado, ya que si subo demasiado los valores, fíjense cómo se empieza a quemar esta zona que se encuentra atrás. Entonces solamente un poquitito que le vamos a subir. Apenitas un poquito más. Una vez que lo tenemos, ponemos a aceptar. Ahora vamos a efectos, ajustar, equilibrio de color. El tono que más se nota en esta sección es el tono amarillo, así que el amarillo lo vamos a llevar sí o sí hasta el tope. Después, tenemos no solamente amarillo en nuestra escena, sino que además tenemos algunas secciones medias rojizas. Entonces podemos modificar, ya sea lo que es el magenta. Fíjense cómo se va mezclando. Puede ser en magenta o, si quieren, pueden probar con el rojo. Pero el rojo es como que invade demasiado el resto de la foto. En este caso voy a usar el magenta. No demasiado tampoco, porque fíjense que acá, al haberlo aumentado tanto, me está tapando el amarillo. Y lo que tiene que hacer el color es acompañar al tono amarillo. Ahí más o menos estaría. Si nosotros, fíjense en este detalle, tenemos una sección, un grupo llamado rango. ¿Qué quiere decir estas opciones que están activadas? Significa que estos cambios que estamos haciendo están afectando a las sombras, los medios tonos, resaltes y una opción llamada conservar luminancia. Desde acá, las sombras, por ejemplo, acá están azules, el agua también, el cielo. Entonces lo que podemos hacer es, estas sombras que son grises representarían los medios tonos. En el momento que lo desactivamos, vemos como en la foto solamente se ven afectadas algunas partes de la imagen. Por ejemplo, acá aumente más el magenta. Y conservamos los tonos azules. Fíjense que si yo activo los medios tonos, las sombras se ven también en un tono magenta. La imagen no tiene que perder la esencia. Fíjense que en todas las escenas se nota un poco lo que es el azul del mar. Por ejemplo, se pierde totalmente con los medios tonos. Entonces acá lo voy a dejar desactivado. Voy a ponerle a aceptar. Si en algún momento quiero volver a modificar el brillo, la intensidad, se puede volver al panel, ajustar, brillo, contraste, intensidad. Lo que hay que tener en cuenta es este detalle. Acá, por ejemplo, me guarda el último valor que habíamos aplicado y vuelve a aplicarle otro nuevo efecto sobre la foto. Voy a colocar todo en 0 y puedo ir de a poco haciendo los ajustes en algunas secciones. La intensidad me quema mucho la imagen. Entonces acá voy a aumentarle apenas un poco el contraste. Fíjense cómo se ve en el monitor de ustedes. Eso lo van cambiando según como ustedes lo vean. Una vez que ya lo tengo, ponemos a aceptar. Ahora vamos a cambiar a la sección noche. Vamos a ir a efectos, ajustar, brillo, contraste, intensidad
coloco todo en 0 para iniciar bien desde el principio. Y acá lo que tenemos es lo siguiente. El contraste lo vamos a tener que aumentar bastante porque necesito realzar las zonas oscuras y las zonas blancas. Así que lo primero que voy a realzar es el contraste. Fíjense cómo todas las zonas que son oscuras se van haciendo cada vez más negras. El brillo, yo el brillo no lo voy a estar aumentando. Lo que tengo que hacer en este caso es disminuirlo. Pero no demasiado. Pues fíjense que un poco de blanco se tiene que ver. Y la intensidad, si nosotros lo cambiamos hacia la derecha, vemos cómo se va intensificando los tonos blancos. En este caso necesito apagar un poco más todo. Fíjense cómo quedó totalmente oscura la imagen. Más o menos a la misma altura. Ahora lo tenemos. Una vez que ya quedó oscuro, ponemos a aceptar. Y ahora vamos a cambiarle los tonos de color. Acá vuelvo a colocar todo en 0. Y ahora necesitamos que se vea un poco el magenta. Acá vemos que está medio rojizo, así que vamos a llevar el manejador hasta el magenta. Ahí levemente. Ahí más o menos lo tendríamos. Y después algunas zonas vamos a cambiarlo. Acá tengo desactivados los medios tonos. Vamos a disminuirle un poco los colores. Ahora sí. Y los azules. No demasiado, porque es solamente un detallito. Más que nada para que las paredes no se vean tan magenta. Voy a disminuirle un poquito más este valor. Y acá le voy aumentando un poquito más el azul. Ahí estaría, ponemos aceptar. Y vemos que está levemente magenta, pero las paredes siguen siendo azules y no perdió el tono. Y ahora vamos a colocar los textos en cada una de las fotos correspondientes. Original. Mañana. Tarde y noche. Y así como está, podemos ya directamente guardar. Dentro del menú de mapa de bits también tenemos una opción llamada laboratorio de ajuste de imagen. Desde acá tenemos un grupo de opciones similares a las que teníamos en el otro panel. La diferencia es que, por ejemplo, vamos a estar trabajando acá dentro de la propia foto, podemos dividirla o también podemos generar una línea divisoria la cual me permite ver, por un lado, lo que es la foto original y por el otro lado, los cambios que se van realizando. Si nosotros, por ejemplo, cambiamos lo que es la temperatura, podemos ir modificando entre los colores cálidos y los colores más fríos. Si yo me voy a los colores más cálidos, podemos ver cómo se va generando un tono de atardecer de manera automática. Desde la segunda opción, que son los tonos,
Este trabaja en conjunto junto con la temperatura. Si nosotros aumentamos hacia la derecha, vemos cómo se van resaltando el tono que se haya seleccionado de la temperatura. Fíjense cómo se va corrigiendo toda la foto en general. Después lo que es la saturación, realza los colores de una imagen. Si por ejemplo considero que los verdes están muy apagados, entonces se puede aumentar. No solamente los verdes, sino el resto de los tonos de colores. O sea, no es una herramienta selectiva. Fíjense cómo se realzaron los verdes y el resto de la foto. ¿No? Contraste con la otra imagen, incluso los celestes se ven mucho más celestes. Con un cambio leve podemos visualizar cómo cambió totalmente la imagen. Después acá tenemos también la sección del brillo, que funciona igual a la herramienta de brillo, contraste e intensidad. La diferencia que podemos encontrar con respecto al otro panel es que acá tenemos lo que se conoce como un gráfico de histograma, donde me va indicando los niveles de luz y los niveles de sombra que se encuentran dentro de nuestra imagen. Si en algún momento hicieron algún curso de fotografía o saben algo de fotografía, se van a encontrar que este panel lo pueden tener en las cámaras digitales. E incluso luego en Photoshop, cuando veamos los niveles, ahí también vamos a tener un histograma para guiarnos. Después tenemos acá los resaltes, las sombras y los medios tonos. Mientras que el brillo maneja la luz y la sombra de toda la imagen en general. El contraste se trabaja igual que en el otro panel, donde realzamos las sombras y los blancos. Por otro lado, lo que son los resaltes trabaja únicamente con las áreas más claras. Entonces fíjense cómo lo que son los tonos oscuros los deja tal cual como estaban, sin modificarlos. Las zonas que son más claras las va realzando. Por otro lado, las sombras hace lo contrario con las partes oscuras. Resalta todo lo que son las áreas oscuras. Todo lo que es oscuro, si lo tiramos hacia la izquierda, lo hacemos mucho más oscuro. Fíjense acá cómo se pierde totalmente la maceta. Y de acá puedo aclarar las zonas oscuras. Si considero que no se ve demasiado, puedo aclararlas. Y los medios tonos trabaja con las zonas grises. Todo esto lo que sea, no sea ni blanco ni negro, lo va intensificando o lo va oscureciendo. Este es otro panel que también les puede servir para editar las fotos. El siguiente ejercicio, que es composición de una página de revista, si se fijan bien en el PDF, el texto no es muy legible, está bastante borroso. Entonces se van a encontrar una imagen con el texto para que se vea mucho mejor. De todas formas, el texto que está acá, que es más extenso, lo van a encontrar escrito en el documento de texto. Y vamos a ver cómo importar un archivo de texto. En este caso el texto fue creado en el bloc de notas y lo vamos a importar a nuestro documento de Corel. Nosotros ya habíamos trabajado un poquito con lo que eran las herramientas de texto, pero acá vamos a ver algunas otras opciones. Voy a diseñar una caja amplia de texto y desde las propiedades del texto nos vamos a encontrar con este botoncito que tiene la A y la B, que es para editar el texto. Esto es, yo voy a escribir, por ejemplo, texto de ejemplo. Y al momento de hacer un clic en este botón se abre el editor de texto, donde podemos hacer las modificaciones. Fíjense que tenemos las opciones básicas, las mismas que se encuentran en este mismo panel, las vamos a tener acá en este cuadro de diálogo.
La diferencia es que nosotros desde acá tenemos un botoncito llamado importar. Entonces nosotros podemos elegir el archivo de texto y acá en la lista donde dice seleccionar código de página, elegimos el formato UTF-8 para que nos pueda leer los acentos y las ñes. Al momento de importarlo, en este caso no importa si está en tablas o en texto, porque no estamos trabajando con tablas ni nada. Y acá yo tengo desactivada la opción descartar fuentes y formato. Esto es, en caso de que hayamos escrito el texto, por ejemplo en Word, y hayamos dado un color y una fuente totalmente diferente, desde acá se puede descartar esos cambios que se hayan realizado en el texto. Le ponemos a aceptar, esperamos unos segundos, porque lo que tiene que hacer es leer el documento y codificarlo para poder pasarlo dentro de este panel. Y acá ya lo tenemos. Fíjense que me conserva todos los acentos en cada una de las palabras. Una vez que ya lo tenemos, ponemos a aceptar. Y ahí ya tenemos el texto dentro de nuestro documento de Corel. Este texto que se encuentra acá lo podemos, por ejemplo, dividir en columnas. Desde el menú texto tenemos una opción llamada columnas, donde podemos indicarle la cantidad de columnas que queremos dividir nuestro texto. Y acá nos va haciendo una vista previa de cómo quedaría. Fíjense, en este caso 3 columnas, todo quedaría en una sola columna porque el texto no es lo suficientemente extenso como para llenar las 3 columnas. Y acá me muestra más o menos cómo quedaría si el texto fuese bastante amplio. Voy a dejarlo en 2 columnas. Voy a achicarlo desde acá y fíjense que al momento de achicarlo automáticamente va trasladando el texto que no entra en la primera columna, va a la columna número 2. En caso que lo queramos nuevamente en una sola columna, volvemos al mismo menú, columnas, y lo dejamos en 1 normalmente. Podemos trabajar en columnas o también podemos definir distintas cajas de texto. Por ejemplo, yo acá tengo una sola caja de texto. Aparecen las líneas de color rojo porque me está indicando que hay más texto que no se está visualizando. Si yo, por ejemplo, despliego este pequeño cuadrito, le voy cambiando el tamaño del contenedor. En el momento en que los bordes se ven de color negro, significa que ya está todo el texto dentro del cuadro. Pero si lo visualizamos y está en color rojo, significa que falta más información. Yo puedo tener igualmente un pequeño cuadro. Voy a diseñar otro cuadro acá en este costado y otro cuadro más o menos por acá. En este caso, cuando estamos dibujando las cajas de texto y nos estamos colocando información dentro, lo recomendable es que desde el menú texto tengamos activada la opción de mostrar marcos de texto. De esa manera podemos visualizarlos. Si esto está desactivado, no podemos ver absolutamente nada, a no ser que hagamos una selección y me indique que tengo más información acá adentro, pero tampoco se ve correctamente. Entonces vamos a texto, mostrar marcos de texto. Ahora bien, este texto que se encuentra acá, yo puedo repartirlo en distintas cajas e indicarle, bueno, el texto que empieza acá va a continuar y se va a dirigir hacia el siguiente cuadro. Y después de acá se va a dirigir al otro cuadro. Y así se va distribuyendo la información. Para poder hacer esto, lo que debemos hacer es lo siguiente. Hay que tener en cuenta el orden en que se van a seleccionar los cuadros de texto. Seleccionamos primero el último y empezamos de atrás hasta el primero. O sea, desde el último hasta el primero. Hago un clic para marcar el último, mantengo presionado Shift, hago un clic en el siguiente y hago un clic hasta llegar al primero. Una vez que tengo las 3 cajas seleccionadas, me voy al menú texto y desde marco de texto de párrafo hay una opción llamada enlazar. Y si se fijan bien, podemos ver las flechitas que me indican que van de acá hasta acá y de acá hasta acá. O sea, este es el camino
que está recorriendo el texto. Esta caja la voy a hacer un poco más pequeña, así tenemos un poco más de información en este cuadrito. Entonces yo puedo tener un mayor control de las cajas de texto. En una caja de texto puedo escribir todo el texto necesario y después lo voy distribuyendo, que es más o menos lo que vamos a estar haciendo acá. El texto va a estar en un cuadro, se va a desplazar la información a otro cuadro y después se va a desplazar a otro cuadro distinto. Otro detalle que les quiero mostrar con respecto a los textos, voy a seleccionar todo, voy a desenlazarlo. Esto lo voy a eliminar, esto lo voy a eliminar. Bien, al momento de desenlazarlo, fíjense que cada uno de los textos quedó en el original. Entonces lo que hay que tener en cuenta es, antes de desenlazarlo, pasar toda la información a la primera caja y luego recién desenlazarlos. Vamos a texto, marcos, desenlazar. Entonces de esa manera no pierdo el texto que estaba escrito. Voy a hacer un poco más grande y voy a agrandar el tamaño del texto. Voy a justificarlo. Bien, ahí está. Algo que le quería comentar con respecto a los textos es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo elementos dibujados, por ejemplo, acá puedo tener un rectángulo, puedo tener un círculo. Vamos a hacer un color de relleno. Los objetos están por encima de los textos. Entonces, fíjense cómo quedan tapados. Por defecto, los elementos, cuando hay texto alrededor, se solapan. Entonces lo que hay que hacer es lo siguiente. Yo, por ejemplo, tengo el círculo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a colocar el círculo más o menos por acá. Así como está seleccionado, desde las propiedades hay una opción que me va a permitir cambiar la posición del texto con respecto a la figura. Por defecto dice ninguna, pero yo puedo indicarle, ya sea del tipo silueta o del tipo cuadrado. La diferencia entre las opciones de silueta y cuadrado es que, en el caso de cuadrado, no importa la forma que tenga nuestra figura. Esto es un círculo, pero es como si tuviera un recuadro alrededor encerrando esta figura. Por el contrario, la opción de silueta tiene en cuenta el formato original de la figura. Voy a ponerle texto alrededor. Entonces podemos ver cómo el texto queda alrededor de mi figura. Si esto fuese una estrella, vamos a cambiarle acá el ajuste y vamos a ponerle texto alrededor. Si le colocamos la opción de cuadrado, texto alrededor, fíjense que se crea como una caja invisible rectangular. Entonces, depende de cómo queramos que el texto se distribuya, vamos eligiendo la opción que se adecua mejor a nosotros. Bien, vamos a iniciar con el diseño. Fíjense que tenemos un rectángulo que tiene un relleno degradado, porque podemos ver acá está el tono celeste y acá está el tono blanco. Fíjense que acá también está toda esta sección celeste y esta parte blanca. Puede ser un degradado radial o lineal, eso lo vamos probando. Y además tenemos un círculo que está cortando la foto. Entonces, una vez que tenemos el rectángulo, le haremos el círculo para cortar la imagen. Por lo tanto, acá tengo mi hoja 4, voy a hacer el rectángulo y ahora le dibujo el círculo.
Puede ser, tiene más, es más un óvalo. Voy a girarlo un poquito. Y ahí más o menos estaría. Una vez que lo tengo, lo voy a recortar. Ahora, teniendo esto, vamos a aplicarle el relleno degradado. Vamos hasta las opciones de relleno. Acá lo voy a dejar en blanco. Y acá lo voy a modificar, lo voy a hacer un poco más celeste. Un celeste medio gris. Ahí estaría. A ver, vamos a probar cómo quedaría radial. Tendría que venir desde acá. Sí, podría ser tanto radial como lineal. Bien, ahí ya tengo armado más o menos lo que sería el fondo. El tono, eso va variando. Incluso si quieren pueden colocar la imagen acá en el costado para poder capturar el color. Entonces ahí tienen un tono mucho más, es mucho más exacto. Voy a ponerlo en lineal mejor. Porque acá se ve mucho más blanco y queda un poco más parejo. Muy bien, ahí estaría. Ahora, en la parte superior tenemos un rectángulo y luego la palabra software. Entonces este rectángulo va a llegar más o menos hasta la parte final. Y le vamos a hacer un efecto de transparencia. Más que nada por el siguiente motivo. Yo, por ejemplo, supongamos que lo tenemos un poquito más acá abajo, podríamos hacerle un relleno degradado, donde va desde el tono celeste hasta el tono blanco. Porque acá tenemos la suerte que este fondo es blanco, pero si por algún motivo yo tengo un degradado de colores, sería más complicado. Supongamos que este en vez de ser blanco es un rojo y acá en el medio tengo otra tonalidad totalmente distinta. Entonces acá es un poco más complicado asegurarnos que este relleno tenga exactamente los mismos colores al final. Comienza en celeste, pero después necesito que tenga un poco de verde, un poco de rojo. Entonces es más cómodo si trabajamos con la opción de transparencia, donde usamos la opción degradado y le indicamos lo que se tiene que ver va a estar en blanco y lo que tiene que estar transparente va a estar en tono totalmente negro. Y acá le vamos modificando el nivel de transparencia. Entonces acá no me tengo que preocupar de armar un degradado totalmente de cero. Solamente modificando la transparencia, ahí vemos cómo se va fusionando con el fondo. Voy a volver para atrás para recuperar mi color. Entonces vamos a aplicarle transparencia degradada, blanco y acá negro. Y este tono va a ser un azul, un celeste medio apagado. Ahí estaría el color. No se olviden de ir guardando cada tanto. Vamos a ir guardando, vamos a ponerle como nombre revista.
Vamos a poner el texto, software. Esta fuente, en este caso, es Mistral, que la habíamos usado cuando habíamos hecho el CD. Y ahora tenemos Corel Draw, y tiene como un relleno degradado. Vamos a probar un Arial Narrow. Y voy a estirar un poquitito más la letra. Yo puse cualquier fuente. Ustedes colocan, vayan probando las distintas fuentes que hay. Tiene un efecto de sombra, relleno degradado y efecto de sombra. Así que vamos por partes. Vamos a aplicarle el degradado. Un amarillo. Mezcla entre amarillo y naranja. Y acá lo mismo. Más amarillo que naranja. Después acá en el medio. Vamos a aplicarle un tono. Ahí estaríamos. Y acá voy a hacerle doble clic. Y voy a colocar un tono más naranja. Bien, y acá voy a hacer lo siguiente. Este lo voy a llevar para que se pegue lo más posible al otro tono de color. Entonces, de esa manera se crea una división. Ahí los encimamos. Entonces, de esa manera, fíjense cómo se corta. O sea, no hay una mezcla de colores. Directamente queda ahí cortado. Ahora vamos a aplicarle una sombra. Desde el centro mantenemos presionado. Y fíjense que la sombra apenas va hacia abajo a la derecha. Vamos a cambiarle lo que es el desenfoque. Un poquito menos de desenfoque. Y lo que es la transparencia, vamos a aplicarle un poquito más de transparencia. Ahí quedaría. Vamos a guardarlo. Ahora, para la foto que está acá, vamos a volver a traer la imagen que habíamos utilizado antes. Voy a cortarla. Más o menos por acá. Así no tenemos que estirar la imagen. Y voy a cortarla un poquito más grande. Ahí más o menos. Desde mapa de bits, cambiamos a escala de grises. Le hacíamos un poquito de desenfoque para eliminar esos puntos. Desenfoque gaussiano. Y ahora para hacerle el marquito, desde mapa de bits, creativo marco.
Igual que antes, no se olviden de ir a la sección de modificar para hacer algunas ediciones. Y aceptamos. Acá me quedaron. Voy a volver para atrás. Marco, modificar. Voy a cambiar quizá un poquito más para arriba. Más para arriba del centro, ahí está, para que no se vea el texto. Y esto lo voy a estirar un poquito más hasta los bordes, no demasiado. Y ahí colocamos a aceptar. Y ahora vamos a dejarlo más o menos por ahí. Le voy a hacer un poco de transparencia. Vamos con opacidad. En este caso va a ser uniforme. Porque como el texto es de color negro, si no se va a perder mucho con la imagen. Y ahora vamos a escribir este texto. Cambiamos la alineación. Vamos a ponerlo a la derecha y en negrita. No es necesario que quede el texto tal cual como está acá, porque no nos está indicando qué tipo de fuente, qué tamaño. Entonces, como nos falta esa información, podemos dejarlo en un tamaño que nosotros querramos. La imagen, si quiere cambiarle el tamaño, recuerden no estirarla, por eso lo que estaría haciendo es deformar la foto original, sino podemos cambiar el tamaño siempre de las esquinas. Si nosotros tenemos que hacer alguna corrección de ortografía, lo que podemos hacer es, desde editar el texto, desde acá tenemos una sección de opciones donde tenemos el corrector ortográfico. Entonces, por ejemplo, el corrector está en idioma español, entonces nos hace las correcciones en caso que el texto se encuentre en inglés. Pero lo que podemos hacer es pasarlo. Revisión ortográfica terminada. ¿Desea cerrar? Sí. Una vez que termine la revisión, ponemos a aceptar. Vamos a continuar. Ahora tenemos este círculo que tiene un efecto de sombra. Dibujamos la elipse. Le sacamos el contorno y le añadimos el efecto de sombra. Vamos a tener que cambiarle el nivel de desenfoque. Vamos a dejarlo casi muy poquitito. Vamos a colocarlo en 2 aunque sea. Y lo que es la transparencia, vamos a aumentarlo para que se vea bien nítido. Ahí lo tenemos. Entonces acá ya tenemos hecha la elipse. Ahora viene el siguiente texto, novedades, herramientas. Por lo tanto, vamos a hacer uso de la herramienta de texto y vamos a dibujar un cuadro de texto. Total, después este texto lo podemos trasladar encima de la elipse. Vamos a colocar novedades, enter, y el siguiente texto, herramientas. Acá es importante, cuando estamos en estos pequeños textos, colocar enter. Una vez que finalizamos una oración, colocamos enter para que por cada párrafo nuevo me permita
colocar estas viñetas. Si nosotros escribimos el texto y no presionamos Enter, va a tomar todo como un único párrafo. Entonces acá, una vez que llegamos al final, presionamos Enter. Todo este texto vamos a centrarlo y ahora vamos a cambiarle y aplicarle algunos cambios. Acá voy a apretar Enter para tener un poco más de espacio. Vamos a ponerlo en rojo, negrita, y el resto va a estar en un azul un poco más oscuro, y esto va a estar en negrita para poder resaltarlo un poco más. Y ahora vamos a hacer las viñetas. Con la herramienta de texto selecciono estos 3 párrafos y desde el menú texto, marcas, activo la opción de usar marcas. En fuente nos aseguramos de que esté en Winding y en la lista de símbolos buscamos las tildes y aceptamos. Este texto, en vez de estar centrado, vamos a cambiarle la alineación para que quede de esta manera. La alineación iría hacia la izquierda y se queda mucho más prolijito. Y este texto vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a hacerlo de 9 y en negrita. Acá también le podemos aplicar un efecto de sombra. Mantenemos presionado desde el centro y arrastramos un poquito hacia afuera. Vamos a colocarle en 1 más o menos. Y vamos a llevarlo no tan hacia afuera, apenitas salir. Voy a ir al menú Ver y voy a desencajar la opción Objeto, así me permite controlar mucho mejor la sombra. Y ahora vuelvo otra vez a encajar en objetos. Ahí quedaría. Si por ejemplo, a ver, en este texto tenemos sombra solamente al título. Entonces lo que voy a hacer es voy a ir con sombra. Y esta sombra que está aplicada la voy a eliminar. La palabra esta novedades la voy a sacar. Porque si yo tengo que aplicarle sombra, le aplica la sombra a todo el cuadro en general. Entonces si yo quiero la sombra solamente a una parte del texto, tengo que sacarlo de la lista. Lo saco de la caja y lo coloco aparte. Acá se me movió la alineación, ahí está. Y acá voy a poner novedades. Y le hacemos la sombra. Apenitas.
3 está bien. Vamos a subir un poquitito más. Esto nos vamos a asegurar de que quede bien alineado. Vamos a ir hasta Objeto, Alinear y Distribuir, que quede en sus centros horizontales. Y lo vamos a agrupar. Voy hasta Objeto, Agrupar objetos. Y ahora lo voy a alinear con el otro círculo. Así que selecciono tanto el texto como el círculo. Y nuevamente, alinear y distribuir. Vamos a alinearlos tanto en el centro horizontal como en el centro vertical. Así nos aseguramos que quede bien en el medio. Una vez que lo tenemos, podemos volver a agruparlo. Agrupar objetos. Así sabemos que cuando se traslade se va a estar moviendo todo junto. Y ahí lo giramos todo completo. Y cada tanto vamos guardando. A continuación vamos a hacer las cajas de texto. Vamos a tener 1, 2, 3 cajas voy a hacer. Voy a colocar una caja acá. Y para que queden todas del mismo tamaño, esta misma caja la voy a copiar. El mismo ancho, perdón. Las voy a colocar más o menos por acá. Voy a importar el texto. Importar. Esperamos un chiquitín que siempre tarda un poquito. Y aceptamos. Y ahora empezamos. Seleccionamos la última caja, Shift, la anterior y hasta llegar a la primera. Texto, marco de texto, enlazar. Por ahora lo voy a dejar así. Y después le vamos cambiando correctamente el tamaño para que se distribuya de una mejor manera. Pero ya tengo más o menos las cajitas ubicadas. Lo que sí voy a hacer es, voy a cambiarle el color a los textos, que sea un tono azul. Le vamos a aplicar también sangría de primera línea. Así que me voy a ir a este texto, propiedades de texto, y desde las opciones de grupo de párrafo vamos a aplicarle una sangría de primera línea, que sería esta que se encuentra acá. La primera línea va a estar afectando solamente a los inicios de cada párrafo. Vamos a seleccionar con la herramienta de texto. A ver si esto está bien hecho el Enter. Ah, no tenía el Enter bien realizado, por eso no se modificaba. Voy a borrarlo. Enter. Suprimir, borrar y Enter. Ahora sí. Acá, cuando finaliza este párrafo, voy a hacer un Enter. Esto lo cerramos y vamos guardando. Lo que es la C, que se encuentra acá al inicio de todo, esto está en letra capital y tiene un color distinto. Así que voy a cambiarle. Selecciono la C, le cambio color y desde el menú texto voy hasta capitular y acá en líneas que ocupa le dejamos 3. Vamos a justificar los textos y lo voy a dejar hasta acá. Voy a hacer el resto de los diseños y después continúo editando estas cajitas. Entonces vamos acá, ficha técnica. Acá todo tiene sombra, así que podemos hacer una única caja de texto. Fíjense que acá tenemos el loguito de Corel,
Vamos a armarlo. Vamos a hacer un cuadradito. Y de este vamos a hacerle todos estos cambios. Vamos a ir hasta, nosotros lo habíamos hecho, habíamos ido hasta objeto, transformaciones y posición. Y seleccionamos. Desde acá teníamos en cuenta lo que era la posición para crear el resto de los otros elementos. Entonces yo voy a seleccionar esta esquina que se encuentra acá, teniendo esta opción activada, y hacíamos una copia. Vamos a cambiarlo. En caso que hayan puesto a aplicar y no pase nada, vuelven, hacen algunos cambios, porque estos valores puede que no siempre se cambien. Fíjense que en este caso me hizo una copia, pero en el mismo lugar, por más que yo le haya cambiado la posición. Así que siempre es conveniente ir cambiando. Ahora sí, aplicar, y ahí se generó una copia. Acá lo giramos a 45 grados y elegíamos la esquina opuesta. Copias, ninguna, porque quiero modificar este que ya tengo hecho. Y vuelvo nuevamente a posición. El lado opuesto. La esquina opuesta. Y lo mismo del otro lado. La única diferencia es que en vez de ser 45 positivo, sería 45 negativo. Entonces primero hacemos la copia nuevamente. Acá falló. Cambiamos. Giramos. Menos 45. Elegimos la esquina opuesta. Y la esquina opuesta. Ahí ya lo tenemos armadito. Lo voy a seleccionar y lo voy a agrupar. Ahora vamos a armar todo el texto. Vamos a hacer una caja y escribimos la información. Y ahora vamos a darle el formato. Nos aseguramos que quede todo centrado. Y le damos un espacio. Vamos a ir a texto, propiedades de texto. Y vamos a cambiarle lo que sería el espacio que hay entre los párrafos. Vamos a aumentarlo ahí un poquitito para separarlo. A estas fuentes, impact. Hacemos un azul. Un celeste. Vamos a hacer un Arial black. Acá tenemos fabricante. Esto está subrayado. Acá también está subrayado. Este va a ser como un celeste. Es un celeste clarito. Subrayado también. Y acá vamos a aplicarle las viñetas. Texto, marcas, usar. Y en Winding buscamos las viñetas. Ahora está. Vamos a cambiar, vamos a hacer las pequeñitas. No, demasiado pequeñas. Dejamos esta. Y después el espaciado. Vamos a sacarlos un poquito más al texto.
Ahí más o menos estaría. Y aceptamos. Acá este texto vamos a hacerlo un poco más en negrita, así se resalta. Y acá lo vamos a achicar. Seleccionamos todo y lo vamos a agrupar. Y a este grupo le vamos a hacer el efecto de sombra. Desde el medio arrastramos un chiquitín para afuera. Bajamos el desenfoque. Y aumentamos para que se vea un poquito más oscuro. Vamos a acercarlo un poco más. Ahí está. Ahí le dejé el desenfoque en 1 y lo acerqué un chiquitín más. Y ahora vamos a hacer el recuadro que está por alrededor. Un poco más grueso. Y estos dos elementos vamos a asegurarnos que queden bien alineados. Seleccionamos todo y lo vamos a estar alineando de manera vertical y de manera horizontal. Y ahí lo guardamos. Esta sección que se encuentra acá es una captura de pantalla, así que lo que voy a hacer es, la foto la voy a dejar, voy a agregar una página nueva y este lo voy a colocar ahí, para que no se vea. Voy a presionar la tecla imprimir pantalla y ahora vuelvo a la página número 1 y acá voy a pegar la captura que acabo de hacer. Lo recortamos. Para que solamente quede la pantalla de Corel. Y lo achicamos un poquito hasta ajustarlo acá. Que sea más o menos el mismo ancho que las cajas de texto. Recuerden que pueden estar trabajando con líneas guías para que sea mucho más prolijo. Encajar en líneas guías. Quedó bastante bien. Ahora esta cajita vamos a achicarla un poco más. Esta foto la vamos a subir. Y acá esta caja la desplazamos un poco más o menos a esta misma altura. Ahí estaría. Y ahora hacemos este texto pequeñito. Y acá también tenemos que hacerle un efecto de sombra a la foto. Así que vamos a sombra. Le reducimos lo que es el desenfoque. Y voy a achicar un poco más la foto para que la sombra quede a esta altura.
Y acá lo cambiamos de color. Y acá vamos a aplicarle negrita. Justificado. Y ya tenemos armado. Lo que me estaría faltando es esta parte inferior, que es página 0. Así que voy a subir un poco todo esto. Vamos a agruparlo, porque está desagrupado. Y junto con esto lo vamos a subir un poco más. Así tengo más espacio. Y ahora sí puedo hacer el rectángulo. Este color es muy similar a este mismo color, así que vamos a aplicarle este mismo relleno degradado. Mantenemos presionado con el botón derecho y sin soltar, arrastro hasta este rectángulo. Al momento de soltar, vamos a copiar este mismo relleno. Y ahora vamos con el degradado para cambiarle las direcciones. Le sacamos el borde y ahí queda. Y acá tiene que decir página 0. Voy a colocar las líneas guías para poder ver el alto del recuadro. Y lo chico. Vamos a ver si queda todo dentro. Sí, la base de la G está dentro del recuadro. Así que esto lo vamos a subir un poquitito más. Y ahí quedaría. Ahora sí. Para poder visualizarlo sin los bordes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Desde texto, marco de texto, desactivamos la opción mostrar marco de texto. Y ahí podemos ver mucho mejor los textos. Acá este lo voy a subir un poco más. Este texto me quedó muy arriba. Así que vamos a bajarlo un poco más para que quede a la altura del borde del cuadro. Ahora sí. E incluso acá tenemos mucho más espacio para seguir subiendo la captura y el texto. O agarrar este texto y bajarlo un poquito más. Acá lo que voy a hacer es, voy a hacer un rectángulo. Voy a achicarlo un poquito hacia el centro. Y acá vamos a correr un poquito más toda la información. Un poquito más. Ahí estaría. Ahora sí. Y vamos a eliminar este recuadro. Así ya quedó.